Aún lo amo, me dijo con los ojos empapados en lágrimas. Y yo, idiota de mí, la llevé al hospital, para que se despidiera de su ex. Sí, así empieza todo esto. No con una pelea. No con una infidelidad descubierta en la cama. No. Con su voz temblorosa suplicándome. Por favor, Dani. Está muy grave. Necesito verlo. Necesito estar allí. Todavía lo amo, añadió. Y yo me quedé helado. No dije nada. Solo conduje. Desde el centro de Sevilla hasta el Hospital Virgen del Rocío, con ella a mi lado, rota por dentro, pero no por mí. Y cuando llegamos, ni siquiera me miró al salir del coche. Salió corriendo hacia él. Abrazó a la madre de su ex, entró en la sala de urgencias. Yo me quedé fuera, en el asiento del conductor, con el alma desgarrada. Esa noche, cuando volvió, el piso estaba vacío. Sobre la mesa del comedor, una nota. Breve. Fría. No te preocupes, ahora él puede quedarse contigo. Desde entonces, no ha parado de llamarme. No lo dije en serio, estaba en shock. Vuelve, por favor. Pero no empecemos por el final. Déjame contarte cómo conocí a Claudia, y cómo destruyó todo lo que teníamos. 5 años atrás, en una fiesta en Triana, conocí a Claudia. Yo tenía 30, ella 27. Estaba junto a la mesa de embutidos, sola, con cara de sáquenme de aquí. Le ofrecí una cerveza y un comentario cutre sobre una tortilla mal cuajada. Sonrió. Se rió. Y su risa me atrapó. Hablamos durante horas. Fue como si ya nos conociéramos de antes. Conectamos en todo, cine, música, incluso en esa manía de mojar las patatas en el yogur. Raro, pero nuestro. En 3 meses, ya dormíamos más juntos que separados. En 6, alquilamos un piso en Los Remedios. Todo iba tan rápido como perfecto. Me contó que llevaba 1 año soltera. Había terminado con su novio de toda la vida, Marcos, con quien había estado 7 años. Cosas que pasan, dijo. Crecimos por caminos distintos. No hablaba mucho de él. No había fotos, ni recuerdos a la vista. Lo mencionaba como quien habla de un antiguo compañero del gimnasio. Yo no tenía ninguna sospecha. Confiaba. Amaba. Punto. A los 2 años le pedí matrimonio. Fue una boda pequeña, en Carmona. Familia, amigos y mucho vino. Mis padres la adoraban. Los suyos me aceptaban con amabilidad. Todo encajaba. Y la vida de casados fue fácil. Demasiado fácil, quizá. Pero cuando algo parece perfecto, es porque algo se está rompiendo por dentro y tú no lo ves. 1 año después, empecé a notar cosas. Pequeñas. Insignificantes, si quieres. Como cuando nos encontrábamos con gente que conocía a Marcos. Ella se tensaba. Cambiaba de tema. Yo lo achacaba a incomodidad, sin más. Pero la Navidad pasada, todo cambió. Vino a visitarnos Patri, una amiga de la Universidad de Claudia. Después de varias copas de Ribera, empezaron los recuerdos, y también los nombres. Marcos, una y otra vez. ¿Sabes que ya tiene su estudio propio en Valencia? Dijo Patri. Y se compró esa casa junto al embalse de Alarcón. Silencio. Ah, y sigue soltero. Nadie le dura, la verdad. Me miró con cara de la he liado. Claudia cambió de tema enseguida. Pero esa noche, la pillé revisando el Instagram de Marcos. Cuando me vio, cerró la app de golpe. Era por curiosidad. Quería ver si sigue con esa barba de leñador ridícula, dijo, riéndose. Fingí que no me importaba. Pero me importó. Y mucho. Las personas no dejan de amar de un día para otro. Pero sí dejan de mirar igual. Y Claudia, ya no me miraba igual. No sabría decir el momento exacto en el que empezó todo. Fue algo gradual, casi imperceptible. Pero cuando lo notas, ya es demasiado tarde. Hace unos meses, Claudia cambió. Se volvió más callada. Más ausente. Tenía esa mirada perdida, como si su cuerpo estuviera en el salón y su mente en otro sitio. Cuando le preguntaba qué le pasaba, soltaba una sonrisa tan forzada que dolía verla. Nada, Dani.
Solo estoy cansada. Pero no era solo cansancio. Las conversaciones se acortaban. Las cenas eran silenciosas. Su risa, esa risa que antes llenaba la casa, se volvió rara, escasa, casi un recuerdo. Decía que tenía más trabajo últimamente. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina. Y cuando estaba en casa, no soltaba el móvil. Como si escondiera algo. Una noche, no pude más. Lo confieso. Mientras ella se duchaba, cogí su móvil. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada sospechosa. Demasiado limpio. Como si alguien hubiese borrado todas las huellas. Y eso me hizo sentirme peor, más tranquilo, y a la vez, más paranoico. Intenté reconectar. Organicé una escapada a Cádiz. Cociné su arroz al horno favorito. Le dejé notas tontas en el espejo. A veces, volvía la Claudia de siempre. Se reía de mis chistes malos. Se acurrucaba en el sofá conmigo. Pero duraba poco. Como si esos momentos fueran breves paréntesis entre dos mundos, el que compartía conmigo, y otro que yo no conocía. Una noche, ya no aguanté más. Estábamos cenando, ella removiendo los espaguetis sin tocar el plato, y le solté. Claudia, ¿qué está pasando? Y no me digas que es nada, porque lo noto. Levantó la vista. Tenía los ojos tristes. Culpables. Es solo el curro, Dani. Estoy hasta arriba, dijo, pero evitó mirarme. ¿Es por nosotros? ¿Ya no eres feliz? Claro que sí. Respondió rápido, casi con miedo. Eres perfecto. Lo nuestro es perfecto. Pero sus palabras sonaban huecas, como memorizadas. Como si quisiera convencerse a ella, no a mí. Respiré hondo. Y solté la pregunta que llevaba semanas carcomiéndome por dentro. ¿Hay otra persona? Ella parpadeó. Luego me cogió la mano con fuerza. Dios, no. Jamás te engañaría. Te quiero, Dani. Solo que, tengo muchas cosas en la cabeza. Problemas en casa. En el trabajo. Pero te lo prometo, volveré a ser yo. Le creí. O, al menos, quise creerle. Pero por dentro, algo ya se había roto. Y entonces, llegó esa noche. Una noche cualquiera. Yo preparando su lasaña favorita, esperando que al fin tuviéramos una velada normal, como antes. Ella se había ido al trabajo por la mañana, y se había olvidado el móvil. Algo raro en Claudia. Ella y su móvil eran inseparables. Mientras metía el pan de ajo en el horno, el teléfono vibró. ¿Quién? Una de sus amigas de la uni. Sin pensarlo, contesté. Sí. Teléfono de Claudia. Silencio al otro lado. Ah, hola, Dani. ¿Está por ahí? Está en el trabajo. ¿Le digo que le llamas? Otra pausa. Más larga. En realidad quedamos para tomar café hace 2 horas. No apareció. Le he estado llamando, pero... El aire se me fue de golpe. Me dijo que tenía que quedarse hasta tarde hoy, respondí, intentando que no se me notara la voz. Vaya. Pues quizás me equivoqué de día. Mentira. Lo supe por su tono. Yen también lo sabía. Colgamos. Y me quedé ahí, en medio de la cocina, con las manos heladas y la cabeza en llamas. ¿Dónde estaba Claudia? Intenté llamarla. Buzón de voz. Le escribí. Avísame cuando puedas. ¿Todo bien? Mentira también. Nada estaba bien. Me senté frente a la mesa, con la lasaña humeante delante. Y esperé. Y esperé. A las 9:07, entró por la puerta. Despeinada. Ojerosa. Cansada. Se quedó helada al verme ahí, en silencio, sin luz. ¿Por qué estás en la oscuridad? Preguntó, forzando una sonrisa. ¿Dónde estabas, Claudia? Silencio. En el trabajo, como te dije esta mañana. Yen llamó a tu móvil. Dice que teníais café. Su rostro pasó por 1000 emociones, susto, culpa, y luego, esa calma forzada que aprendemos a temer. Se me olvidó por completo. Estoy tan saturada que se me pasó.
Tengo que llamarla, pobrecita. Y entonces lo vi. Ese brillo en los ojos. No era olvido. Era mentira. Y ya no me quedaban excusas para justificarla. ¿Entonces estabas en la oficina? Pregunté, sin quitarle los ojos de encima. Claro. ¿Dónde si no iba a estar? Demasiado rápido. Demasiado seguro. No me cuadraba. Esa sonrisa que parecía más un disfraz que un gesto sincero. Su cuerpo quieto. Su voz medida, como si estuviera siguiendo un guión. Pues eso intento averiguar, respondí, tragándome la rabia. Ella se acercó, me rodeó el cuello con los brazos y me besó la frente. Estás siendo tonto. Se me olvidó lo de Jen, punto. Estaba trabajando. Y ahora huelo lasaña. ¿No vas a servirme un poco? La dejé pasar. Esa noche. Pero algo en mí se quebró. La semilla de la duda se convirtió en raíz. A la mañana siguiente, hice algo de lo que no me enorgullezco, llamé a su oficina fingiendo ser un cliente. ¿Podría hablar con Claudia, por favor? ¿Claudia? Se marchó temprano ayer, sobre las 3. Dijo que tenía un asunto personal. Colgué sin decir nada más. Me quedé mirando el móvil. La sangre me zumbaba en las sienes. Ella no estaba trabajando. Tampoco estaba con Jen. ¿Dónde demonios había estado? No la enfrenté. No todavía. Empecé a observar. A tomar nota mental de cada excusa, cada desvío. Las salidas prolongadas. Las llamadas rápidas. Los silencios demasiado largos en mitad de una conversación. La mujer que había sido mi compañera de vida se había convertido en una desconocida. Y entonces llegó el martes. Ese martes. Trabajaba desde casa, acabando unos informes, cuando el móvil sonó. Era ella. Temblorosa. Agitada. Descompuesta. Dani. Marcos ha tenido un accidente. Muy grave. Está en el Hospital Virgen del Rocío. ¿Puedes llevarme? Por favor. Me quedé paralizado. ¿Marcos? ¿Su ex? ¿Otra vez él? ¿Cómo sabía eso tan rápido? ¿Y por qué sonaba como si el mundo se estuviera derrumbando? ¿Cómo lo sabes? Pregunté, luchando por sonar neutral. ¿Quién me llamó? Es amiga de su hermana. Por favor, ven ya. Estoy en la oficina. ¿Oficina? Otra vez esa palabra. Colgué y conduje en silencio, con el corazón en la garganta. Cuando la recogí, estaba irreconocible, ojos hinchados, rímel corrido, las manos temblándole mientras se abrochaba el cinturón. ¿Qué le ha pasado? Pregunté, sin apartar la vista del volante. Accidente de tráfico, sollozó. Iba a una reunión, un camión se saltó el semáforo y le dio de lleno. Está en quirófano. No sé si va a salir de esta. ¿Todo eso te lo ha dicho Jen? Sí, es muy cercana a su familia. Vamos, Dani. Por favor. El resto del camino fue un silencio roto solo por sus sollozos. Yo no sabía si consolarla, gritarle o detener el coche y pedirle explicaciones. ¿Por qué estaba tan rota por Marcos? Un ex no es un enemigo, pero su dolor, su urgencia, no era normal. Al llegar al hospital, aparqué frente a la entrada. Me giré hacia ella. Claudia, ¿por qué te afecta tanto esto? Me miró, como si por fin estuviera dispuesta a decir la verdad. Y entonces soltó esas 4 palabras. Todavía lo amo. No lo dijo con rabia. Ni con culpa. Ni siquiera con conciencia del daño. Lo dijo como quien deja escapar un peso que llevaba años guardando. Y en ese instante, algo dentro de mí murió. Me quedé callado. No pude ni insultarla. Ni llorar. Solo conduje hasta la entrada. Ella bajó del coche y ni siquiera miró atrás. Corrió hacia el edificio. No me dio las gracias. No preguntó si quería entrar. No reconoció la herida que acababa de abrir. Para ella, yo ya no estaba allí. Pasé casi 1 hora sentado en el coche, mirando la puerta de urgencias. No lloré. No grité. Solo pensé. Las piezas encajaban. El comportamiento distante.
Las ausencias. Las mentiras suaves. Las noches de oficina y los cafés que nunca ocurrieron. Claudia había vuelto a ver a Marcos. Y no sabía desde cuándo. Pero ya no importaba. Lo había dicho con tanta claridad, con tanta certeza, que no dejaba margen de error. No fue una traición impulsiva. Fue un amor que nunca dejó de existir. Y yo, fui solo una pausa entre dos capítulos de la misma historia. Volví a casa. Entré en nuestro piso, ese piso que habíamos decorado juntos, risa tras risa, y sentí que ya no me pertenecía. Cada rincón parecía ajeno. Cada foto, una mentira enmarcada. Me senté al borde de nuestra cama. Esa misma que elegimos entre discusiones absurdas en Ikea, entre tornillos perdidos y besos robados. Miré el suelo durante un buen rato. Y tomé una decisión. No hubo gritos. Ni portazos. Ni escenas dramáticas. Solo silencio. Y una maleta. Empaqué metódicamente, sin prisa. Ropa, documentos, mi ordenador, un par de fotos familiares. Nada más. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla que habíamos comprado juntos, todo se quedó. Las cosas materiales ya no significaban nada. ¿De qué sirve conservar un hogar cuando el amor que lo llenaba ha muerto? Cada cajón que abría traía un recuerdo distinto. Nuestra primera escapada a Málaga. Las risas mientras cocinábamos torpes los primeros días. Nuestra boda civil, sencilla pero feliz. Y ahora, todo eso se sentía como una mentira cuidadosamente decorada. ¿Me quiso de verdad? ¿O fui solo un refugio temporal, un mientras tanto hasta que Marcos volviera? Antes de marcharme, escribí una nota. Breve. Letal. Fría. No te preocupes. Ahora él puede quedarse contigo. No añadí más. No hacía falta. La frase contenía todo el dolor que ella jamás iba a entender. Llamé a Iván, mi mejor amigo de toda la vida. ¿Puedo quedarme en tu piso unos días? Claro, tío. No hace falta que expliques. Colgué, respiré hondo y miré el salón una última vez. Nuestra casa. Ahora solo un lugar lleno de fantasmas. Cerré la puerta con cuidado, como si fuera la última vez que tocaba algo que aún me importaba. Y esa noche, apagué el móvil. No estaba preparado para leer nada que viniera de ella. A la mañana siguiente, pedí unos días libres en el trabajo. Luego fui a ver a un abogado. El tipo me recibió con esa cara de quien ya ha visto cientos de historias como la mía. Pero esta era la mía. Y dolía como si fuera única. Todo se sentía irreal. Como si estuviera viviendo en tercera persona la ruina de mi vida. 3 días después, encendí el teléfono. Y entonces llegaron los mensajes. Primero, confusos. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esa nota? ¿Has salido de casa? Luego, desesperados. Dani, por favor. Necesitamos hablar. Fue un malentendido. Solo estaba nerviosa. No lo dije en serio. Por favor, no hagas esto. Te amo a ti, no a él. Y finalmente, desgarradores. Un audio, con la voz rota. Llorando. Suplicando. Lo que dije en el coche no lo pensaba. Fue el shock. Me preocupaba como amigo, nada más. No lo amo. Te amo a ti. Por favor, vuelve a casa. Solo quiero hablar contigo. Demasiado poco. Demasiado tarde. La verdad había salido sin filtros. Cruda. Y por eso era tan clara. Nada que dijera después podía borrar lo que reveló en su momento más honesto. Iván me acogió en su piso en Nervión. 2 semanas bastaron para que encontrara un estudio pequeño al otro lado de Sevilla. Me sumergí en el trabajo. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había dejado morir por priorizar la vida en pareja. Por fuera, parecía estar recomponiéndome. Por dentro, era un campo de batalla. Ella no paraba. Mensajes. Correos. Llamadas. Una vez apareció en la puerta de mi oficina. No la recibí. Escribió correos explicando que se había confundido, que ver a Marcos herido fue un golpe emocional, pero que nuestro matrimonio era lo que realmente le importaba.
Cada línea era como otra puñalada. No sabía qué dolía más, que me mintiera otra vez, o que creyera que aún podía arreglarlo. A través de conocidos, supe que Marcos se recuperaría. Pierna rota. Golpe en la cabeza. Internado, pero fuera de peligro. También me enteré de que Claudia lo visitaba a diario. Horas enteras. A veces acompañando a su madre, otras sola. Solo me preocupaba por él como amigo. Claro. Por supuesto. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. Era Lola, su hermana pequeña. Siempre me llevé bien con ella. Quería tomar un café. Acepté. Nos vimos en una cafetería cerca del parque de María Luisa. Ella removía su latte con mirada triste. Está destrozada, Dani. No para de llorar. Dice que cometió un error terrible. La miré con frialdad. ¿Por decirme que ama a otro? ¿O por haberlo estado viendo a mis espaldas? Lola frunció el ceño, confusa. ¿Cómo? ¿Claudia te engañó con Marcos antes del accidente? ¿Tú qué crees? No. En serio. No lo estaba viendo. Al menos, no así. La miré con escepticismo. Me costaba creerlo. No me estoy inventando nada. Sé que lo contactó un par de veces antes del accidente. Pero fue por nostalgia, por cerrar heridas. Nunca llegó a pasar nada físico. ¿Entonces, qué fue? Lola suspiró. Y lo que me dijo a continuación, lo cambió todo. Se reencontraron por redes hace 6 meses. Al principio era solo eso, ponerse al día, recordar anécdotas. Pero 2 meses antes del accidente, los mensajes empezaron a ser más largos. Más, personales. Lola, su hermana, hablaba con una mezcla de pesar y honestidad. Me lo contó llorando. No hicieron nada físico, te lo juro. Pero estaba confundida. Entre el pasado y el presente. Se lo guardó porque se sentía culpable. Debería habérmelo contado a mí. Respondí sin levantar la voz. Lo sé, admitió, bajando la mirada. Se lo dije. Pero intentó resolverlo sola. Quiso enterrarlo. Fue un error. Tomó aire, como si le costara seguir. Sé que la cagó, Dani. Pero, creo que aún te quiere. Lo que pasó con Marcos la removió por dentro. Fue un fogonazo de nostalgia. Pero lo real, eres tú. ¿Y eso lo hace mejor? No lo dije en voz alta. No hacía falta. Solo pensé que merecías saberlo todo, añadió Lola, levantándose. Pase lo que pase, espero que encuentres paz. Le agradecí su sinceridad. Pero lo cierto es que mi decisión ya estaba tomada. Claudia rompió algo que no se repara, la confianza. No hacía falta que se acostara con él. Le entregó su corazón en silencio, mientras me abrazaba por las noches. Y luego mintió. Mintió con dulzura. Con costumbre. Con miedo. Pero mintió. 3 meses después, acepté verla. No para hablar de nosotros. No para cerrar heridas. Solo para firmar el final. Nos citamos en una cafetería neutral del centro. Cuando la vi entrar, me costó reconocerla. Más delgada. Ojeras marcadas. Se sentó frente a mí con una tímida sonrisa. Gracias por venir, dijo, en voz baja. Asentí. Frío. Calculado. Es hora de hablar de lo práctico. División de bienes, divorcio, mi abogado contactará con el tuyo. Por un instante, pareció encogerse en la silla. Pero luego levantó la vista, suplicante. ¿Eso es todo lo que quieres hablar? ¿Solo, papeles? No respondí. Solo afirmé con la cabeza. Dani, por favor. Sé que lo arruiné. Pero aún podemos salvar lo nuestro. Te amo. Y tú eres mi marido. Fuiste tú la que me dijiste que amabas a otro. No lo dije en serio. Fue un momento de shock. Estaba asustada por lo que le pasó a Marcos. Y sin embargo, pasaste meses escribiéndote con él. A escondidas. Viéndolo como un easy. ¿Te lo contó Lola? Sí. Al menos ella fue sincera. Yo también lo estoy siendo ahora. Ahora ya no sirve.
No hubo nada físico, te lo juro. Solo hablábamos. Era nostalgia. Y fui estúpida. Pero no fue real. Lo real eras tú. Un affair emocional sigue siendo una traición. Y tú sabías lo que hacías cada vez que ocultabas esos mensajes. Cada vez que me mirabas a la cara mientras pensabas en él. Ella bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su servilleta. Solo quería asegurarme de que estuviera bien, cuando tuvo el accidente. Por eso lo visitabas todos los días en el hospital. Me sentía culpable. No. Te sentías ligada a él. Y a mí me dejaste fuera. Me usaste de chofer. Y luego, me borraste. Se encogió. Estaba en shock. No sabía lo que decía. No, Claudia. Cuando la gente está en shock no inventa sentimientos. Los revela. Y tú dijiste exactamente lo que sentías. Ella tembló. ¿De verdad vas a tirar 5 años por eso? Me dolió. Porque sí, había amor. Hubo amor. Pero ya no. No fue solo eso. Fueron meses. Fueron excusas. Fue hacerme sentir loco por sospechar. Fue la ligereza con la que dijiste, todavía lo amo. Y después, el silencio. La mentira. Silencio. Solo el sonido de cucharillas en otras mesas. Nos miramos. Y fue como vernos desde lejos. Como si ya fuéramos dos desconocidos. Me levanté. El abogado te contactará esta semana. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera lo vas a intentar? Me quedé de pie. Dudé. Lo confieso. Pero luego respondí. Hay errores que no se pueden arreglar. Y confianzas que, una vez rotas, no vuelven. Deseo que encuentres paz. Con Marcos. O con quien sea. Pero no será conmigo. Me alejé. Escuché su voz detrás de mí. Él ya no significa nada. Me di cuenta en cuanto te fuiste. Dani, por favor. No me volví. Eso fue hace 3 meses. El divorcio avanza, aunque Claudia sigue poniendo trabas. Rechaza firmar los papeles. Pide más sesiones de mediación. Suplica otra oportunidad. Su insistencia casi sería conmovedora, si no fuese tan tarde. A través de conocidos supe que Marcos ya está completamente recuperado. Y, como era de esperar, ha intentado reabrir esa vieja historia con Claudia. Pero, según dicen, ella lo ha rechazado. Se lo cuenta a quien quiera escuchar, que cometió el error más grande de su vida. Que yo era su verdadero hogar. Lástima que no se dio cuenta antes de romperlo. He estado yendo a terapia. Un paso que me costó, pero que necesitaba. Hay días mejores. Días en los que el aire pesa menos. Y otros en los que echo de menos la vida que pensaba tener. No la vida que tuvimos. Sino la que yo creía que era real. Echo de menos a la Claudia que creí conocer. Pero esa mujer, o nunca existió, o solo fue un reflejo pasajero. El divorcio sigue su curso. Lento. Frustrante. Lleno de papeleo y silencios incómodos. La semana pasada, me llegó algo inesperado, una carta suya. Escrita a mano. Nada de WhatsApps. Ni correos. Una carta real. De esas que ya casi nadie escribe. En ella, detallaba todo. Desde el primer mensaje que recibió de Marcos. Cómo empezó siendo algo inocente. Y cómo, poco a poco, fue abriendo una grieta en su lealtad. Decía que se sintió halagada. Que disfrutó las conversaciones, el recuerdo de otra época. Y que el accidente la desequilibró por completo, despertando emociones que confundió con amor. Admitía que lo que me dijo en el coche fue imperdonable, pero insistía en que no era real. Que fue el miedo, la nostalgia, la culpa. No amor. La carta cerraba así. Ahora entiendo lo que no veía entonces. Marcos era mi pasado. Un recuerdo cómodo. Una versión más simple de mí. Pero tú eras mi verdad. Mi presente. Mi futuro. Fui una idiota al arriesgarlo todo por un fantasma. Lamentaré siempre el dolor que te causé. Incluso si no me das otra oportunidad. Espero, con todo mi ser, que algún día lo hagas.
Estaba bien escrita. ¿Sincera? Quizá hasta contenía verdad. Pero ya era tarde. La doblé con cuidado. Y supe que, aunque me removiera por dentro, mi decisión no había cambiado. Hay cosas que no se olvidan. Palabras que no se pueden desdecir. Campanas que, una vez que suenan, no pueden desoírse. Claudia aún escribe. Aún llama. Sigue esperando algo que ya no va a volver. Y yo, sigo adelante. O al menos lo intento. He empezado a salir con otras personas. Nada serio, pero me ayuda. Me centro en el trabajo. Y estoy considerando mudarme de Sevilla a otra ciudad. Quizá Valencia. ¿O Zaragoza? Un nuevo comienzo. Un folio en blanco. Porque, al final, la vida sigue. Incluso después de una traición. Si hay una lección en todo esto, tal vez sea esta. Las traiciones más devastadoras no son siempre fruto de la maldad. A veces, surgen de una sinceridad imprudente. De abrir la boca sin pensar. De decir la verdad en el peor momento, y no poder recogerla después. Claudia no planeó destruir nuestro matrimonio. Solo bajó la guardia. Y en ese instante, su verdad, una verdad que quizás ni ella había admitido, salió disparada como una bala. Y lo destrozó todo. O quizá la lección es más simple. Ten cuidado con lo que dices cuando estás roto por dentro. Porque algunas verdades, cuando se escapan, no pueden deshacerse. Y no importa cuántas cartas escribas después. Hoy sigo solo. Pero más sabio. Más fuerte. Y más libre. Y sí. Me quedé con la perra. Ahora duerme a mi lado en el sofá mientras escribo esto. Y ronca como un tractor. Pero al menos sé que ella nunca me mentiría. Edición final. Una semana después de publicar mi historia, Claudia la encontró. Alguien del círculo, no sé quién exactamente, le reconoció en el relato y se la envió. Al principio, se molestó. Me escribió diciendo que no podía creer que hubiera expuesto algo tan íntimo en público. Pero después, tras leer los comentarios, algo cambió. Me dijo que, por primera vez, entendía realmente el daño que había causado. No solo por lo que le dije, sino por lo que no supe decir. Por lo que callé mientras me partía por dentro. Y entonces, por fin, aceptó firmar. Sin más resistencia. Sin condiciones. Un cierre. Real. Específico. Merecido. Ayer hablamos. No como pareja rota. No como enemigos. Solo como dos personas que un día se amaron y que, por fin, se dicen adiós con dignidad. Repartimos lo que quedaba, libros, cuadros, recuerdos. Sin lágrimas. Sin reproches. Por primera vez en meses, fue fácil hablar. Y, de algún modo, eso también dolió. Porque demuestra que la historia ya no quema. Que ya no duele tanto porque se ha terminado del todo. He aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad. Otro piso. Otra vida. De esos comienzos que suenan a frase de taza, pero que, cuando llegan, te salvan.